Hola, ¿qué tal? Estimados seguidores de este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales. Les doy la más cordial bienvenida, soy la maestra Yolanda Zamora. El día de hoy vamos a ver el podcast número 16, en el que vamos a hablar en qué casos se puede ejercer el pago de daño moral. Y en este caso en particular es muy lamentable porque se trata de la muerte de un joven, de una persona que era un excelente estudiante, un brillante ciudadano y que también tenía todo un futuro por delante. Vamos a iniciar entonces en este caso y les voy a platicar en realidad cómo son los hechos y luego pasaremos a ver toda la cuestión legal, tratando de hacerlo de una manera, la explicación sencilla, no tan técnica, para que cualquier persona la pueda llegar a comprender. Vamos a hablar en este episodio del amparo directo resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia con el amparo directo 30/2013. Y como les decía al inicio, pues claro que es un caso muy lamentable porque resulta que un joven muere el día 16 de septiembre del año 2010 en un hotel muy importante que se llama Hotel Mayan Palace, de las franquicias de este hotel, que es muy importante a nivel nacional y que tiene esta empresa, pues desde luego, una cobertura muy amplia en cuanto a hotelería en nuestro país. Este hotel estaba ubicado en Acapulco. Él estaba de vacaciones, estaba disfrutando como cualquier joven de su edad junto con sus amigos y su novia, cuando ellos deciden subirse a un kayak en el agua artificial del hotel. Cuando ellos están ahí, ellos realizan una maniobra, el mismo joven, y con su mismo remo se desbalancea y ambos caen al lago. La chica, la novia, sí logra salir, ayudada por los otros amigos que estaban ahí cerca. Sin embargo, al joven lo sigue arrastrando la corriente y no lo pueden alcanzar a rescatar. Pasan cerca de 15 minutos en lo que piden ayuda a personal del hotel. En el hotel se tardan en responder, en principio porque sí se suben a otro bote y tratan de llegar hacia él. Pero cuando lo tratan de bajarse las personas hacia el lago, sienten una carga eléctrica y entonces desisten de esa acción. Se regresan otra vez a la orilla y van y piden ayuda. En ese hotel, justo en esos días, se estaba llevando a cabo un congreso nacional de cardiólogos. Ellos lo que hacen es, pues que en este caso, una vez que logran hacer con movimientos de que con un remo, no tocándolo directamente a la persona, sino con un remo acercarlo un poco más hacia la orilla, al llegar a la orilla, los médicos que estaban ahí en ese congreso se acercan y le toman su pulso, sus signos vitales, pero desafortunadamente la persona ya no tenía ningún signo vital y ya había muerto. Desgraciadamente aquí se tardó mucho en llegar la ayuda, como les decía al principio, por personal del hotel y además de ello también por el médico del mismo hotel, porque el servicio médico era una doctora la que estaba ahí, pero se tardó mucho en llegar. De tal manera que cuando ella llegó, los primeros que lo revisan son aquellos cardiólogos que estaban ahí en el mismo hotel, pero que desafortunadamente su muerte fue a causa de una descarga eléctrica. Es decir, podríamos señalar que ¿por qué muere en un lago artificial electrocutado? Podríamos decir que sí podría ser viable que él hubiera caído, que se hubiera ahogado, que tal vez no sabía nadar, que se hubiera pegado con un remo, que hubiera chocado con otros, tal vez, pero no por una descarga eléctrica. Pues así fue de extraño y de absurda esta muerte. ¿Por qué? Porque resulta que el hotel había descuidado y no le había dado mantenimiento a una bomba de agua. De tal manera que una vez que este joven cae al agua, este lago estaba electrificado. Él al caer, al tener contacto con este lago, lógicamente al sentir esa descarga eléctrica y al no poder ser rescatado, muere instantáneamente. Esto ocurre el 16 de septiembre del año 2010, como les decía, en Acapulco. Aquí él es una triste historia porque él era hijo único, como les decía, tenía todo un futuro brillante por delante. Así pues, lo que hicieron sus padres, desde luego con todo el dolor, también es un reclamo hacia la empresa. Y no tanto por la muerte, sino por el trato que ellos recibieron al momento de que no les notifican adecuadamente el tiempo en el que
él murió. ¿Y por qué murió? Desafortunadamente, el joven o la empresa, en este caso, no le dio la información en primer momento a la persona que los acompañaba, que en este caso sería su novia, quien era la persona más cercana a él, que se encontraba inclusive con él en el kayak. Ellos ocultaron su muerte. Trataron de hacer ver o de dilatar esta información. Esto es lo que los padres reclamaban. El papá y la mamá de este joven lo que hacen es demandar a esta empresa a través de una vía civil, en donde el 21 de febrero del 2011 interponen una demanda ante el Tribunal del Estado de México y reclamaban los gastos funerarios y la exhumación, que ascendía a un monto de 77,798. Así pues, se le dio entrada. En este asunto en particular se registró, aun y cuando los hechos habían sido en Acapulco, el domicilio de la empresa estaba en el Distrito Federal. Por lo tanto, ahí fue donde pusieron la demanda. Este caso duró cerca de un año. El 9 de agosto del año 2012 se dictó sentencia definitiva. Aquí lo que determinó este juzgado primero, el juzgado de primera instancia, fue que en cuanto a la responsabilidad civil, se determinó que no había como ese derecho para realizarlo. Sin embargo, sí se condenó a la empresa a pagar a los padres del muchacho por daño moral la cantidad de 8 millones de pesos. Pero se absolvió del pago de daño moral, porque señalaron que no se acreditaba su responsabilidad en los derechos de los padres y no se hizo una condena de esto. Aquí es donde empieza todo el camino para llegar hasta la Suprema Corte. Inconformes con esto, los padres, claro, dijeron, ¿por qué no se nos está reparando por un daño moral? Y entonces recurren a la segunda instancia, que fue radicado en la tercera sala civil del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, donde el 28 de noviembre del 2012, la segunda instancia, los magistrados, que son los superiores a los jueces, resuelven que se modifica la sentencia y que les deben de pagar una indemnización por daño moral por 1 millón de pesos. Es decir, ya les dan o les conceden cierta razón en el sentido de que efectivamente ellos habían padecido este daño moral. Y vamos a explicar por qué estaban reclamando este daño moral. Y miren, en México, en nuestro país, es muy común que en la vía civil se pueda demandar por una responsabilidad civil. Es decir, cuando a alguien no nos prestan un servicio de manera adecuada, podemos reclamar por este daño. Pero en este caso, por ejemplo, si a mí me roban un reloj que era de mi abuelo y que tenía una historia de hace 50 años, que a él se lo donó su abuelo también, y entonces yo voy a demandar por el pago del reloj. Sí, que a lo mejor tendría un costo de 50,000 pesos. Sin embargo, el daño que me está implicando a mí es también un daño en cuanto a los sentimientos, en cuanto al valor en sí, el valor sentimental que tiene ese reloj. ¿Por qué? Por toda la historia de vida que conlleva. Eso es lo que se estaba peleando aquí. No es tanto el valor en sí del bien, en este caso, el valor que ya se les había determinado pagar de 8 millones, sino el daño moral, la afectación. Imaginémonos lo siguiente. Este muchacho era su hijo único. Esto les había creado a ellos un inmenso dolor. Además de ello, truncó la vida de este joven, que era un excelente estudiante, un buen deportista y que tenía toda una vida por delante. Así también, ellos lograron demostrar el grado de afectación que les causó la pérdida de su hijo. ¿Por qué? Por todos los sentimientos que ellos tenían. Quizás hasta se puede decir que pudieron dejar de trabajar ellos y todo lo que se perdió por estar en terapia psicológica también, desde luego, porque ya no tenían ánimo de poder acudir a trabajar. Esto es lo que se reclamaba en sí. La empresa trató de defenderse por todos los medios, haciendo ver que el hecho de que el joven estuviera en el agua artificial no le implicaba una responsabilidad a ellos. ¿Por qué? Pues porque dicen, al momento que nosotros hacemos un contrato, él está obligado a cumplir las reglas del hotel. Sí, pero aún así el hotel debería de cumplir en todos los servicios que proporciona. Además, aquí también lo que tenía que hacerse valer es de que el lago, aun y cuando es propiedad del mismo hotel,
debería de contar con todas las medidas de seguridad. Y como lo decíamos al inicio, ¿cómo sería normal que en un lago vayas a pensar que está electrificado? Esto significa, legalmente, que la empresa estaba poniendo en riesgo a la gente que estaba entrando a ese lago. Eso es lo que se reclamaba, porque la empresa no se hacía responsable de esa actividad. Aun y cuando, claro, estamos diciendo que no fue dentro del hotel, por ejemplo, o que hubiera sido un servicio, por ejemplo, por hospedaje, de que dijéramos que en un momento determinado podría ser tan ilógico como decir que en su misma habitación se puede encontrar un animal, un león, un tigre. ¿Por qué? Entonces, aquí estaríamos diciendo que el hotel estaría poniendo en riesgo a sus huéspedes. Esto fue lo que pasó y ellos trataban de defenderse diciendo que eso no estaba contemplado en el contrato, que era riesgo de él haberse ido a ese lago. Lo que se demostró durante todo el juicio y que la Suprema Corte resolvió, aun y cuando este asunto llegó hasta la Corte debido a que se solicitó la facultad de atracción por la relevancia, por la importancia que tenía este caso, en cuanto que además también hay que señalar que esta es una resolución sumamente novedosa. Y a continuación les voy a decir por qué. El 1 de marzo del año 2013 se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de atracción, es decir, que ahora la Corte iba a conocer, no ya un tribunal, digamos, de segunda instancia o un tribunal colegiado en materia federal. De tal forma que ahora sí la Corte iba a entrar a conocer y le tocó conocerla al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien él es el que ahora es nuestro presidente del Tribunal Superior y determinó que sí procedía este caso. Y vamos a ver por qué. ¿Qué fue lo que expuso el ministro Saldívar? En principio determinó que ellos sí tenían derecho porque se justificó que ellos el 17 de febrero de 1986 se casaron y el 30 de septiembre de ese mismo año, 1986, nació su hijo. Él estudiaba la licenciatura en Administración de Tecnologías de Información en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. En 2009, él había entrado a trabajar a una empresa y en mayo del 2010 se incorporó como consultor Business Intelligence. Así pues, se determinó que ellos eran los padres de esta persona, que además la responsabilidad de la empresa consistió en que el hotel no hizo caso de que se apagara la electricidad del agua artificial, porque los mismos huéspedes decían que les habían solicitado al momento de que los jóvenes que iban en el kayak, que era la víctima y su novia, chocaron con unas rocas artificiales y esto les provocó caer al lago. Una vez hecho esto, los amigos tratan de ayudarle, pero únicamente logran rescatar a la novia, que logran subirla al otro kayak que iban los amigos. Sin embargo, durante más de 20-25 minutos, un empleado del hotel finalmente desconectó la energía eléctrica del lago. Esto fue, sin lugar a dudas, una negligencia inexcusable, pues la electricidad se controlaba desde la orilla del lago. Ahora sí, con la electricidad apagada, logran sacar a la víctima del lago. Le hacen resucitación, es decir, por los mismos huéspedes del hotel, que eran estos médicos cardiólogos. Sin embargo, todavía así se estableció que había fallecido. Aún así, fue llevado a la clínica del Seguro Social, ahí mismo en Acapulco, pero después de eso fue trasladado al hospital de La Naval, en Acapulco. El tema de la empresa, el reclamo propiamente hacia la empresa fue que en el acta de función se decía que él había muerto por asfixia por inmersión, es decir, como si se hubiera ahogado. Sin embargo, los padres allí exigieron que eso no había sido así, porque él había muerto por electrocución en ambiente húmedo. Así pues, es como en este caso se determinó que la empresa era responsable por no tener ese cuidado y principalmente por no atender rápidamente esta emergencia y este descuido fatal, además del trato que recibieron por parte de la empresa al negar y al no proporcionar la información adecuada en tiempo y forma. Así pues, esta resolución del amparo directo 13/2013 concluyó en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Sala Primera, determina que efectivamente los padres tenían derecho a reclamar un daño moral
por la afectación que les había causado la muerte de su hijo y por la falta de cuidado total y absoluta de la empresa. Y se determinó como punto resolutivo que se concedía el amparo hacia los padres de la víctima, que por cierto hay que decir que el joven tenía 24 años únicamente. Y además se les consideró a los padres que deberían de tener una indemnización por daño moral por la cantidad de 30.259.000 pesos. Eso fue lo que se condenó a pagar a la empresa como daño moral. Y me gustaría con esto señalar que en nuestro país no está regulado totalmente este tema de daño moral, porque se considera que es o puede ser un incumplimiento de contrato únicamente. Pero en México, desafortunadamente, no tenemos toda la cultura de reclamar cuando a un servicio no se nos presta de manera eficiente, de reclamarle a la empresa o al prestador de servicios que nos resarza el daño que se nos pudo haber causado porque no se brindó un servicio de manera adecuada, como en este caso, que llegó hasta una lamentable muerte de algo que no debería ser, simplemente por una negligencia. Así pues, también esta resolución de la Suprema Corte nos da ya un elemento, un antecedente previo para poder determinar que se puede reclamar ante una empresa o ante un prestador de servicios cuando el servicio es de mala calidad o es ineficiente y que se reclame que no se dio un adecuado servicio a lo que se estaba solicitando. Con esto damos por terminado este episodio número 16 del podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales.